torno a este tema que considero que es fundamental. Gracias a Dios tenemos iglesia reformada. Y eso fue obra divina. Es la mano de Dios interviniendo en la historia de la raza humana. Así que eso es lo que yo quiero tratar esta noche y vamos rápido porque solo tengo algunos minutos para tratar 500 años de historia. Bueno, un poco más, casi 2000 años. Romanos, como leía muy bien el pastor Roberto, capítulo 1, versos 16 y 17, es el verso, ¿no?, por excelencia, el verso que despertó en el corazón de Lutero el mensaje, el fundamento del mensaje de la Reforma, que el justo vivirá por fe. Y la doctrina de la justificación por fe, como decía Calvino y como decía Lutero, es la doctrina sobre la cual está fundada la iglesia. Y sin ella, la iglesia cae. Así de gravitante es la doctrina de la justificación por fe. Entonces yo quiero tratar esta noche, es la verdad un breve repaso, no pretende ser algo muy profundo por el tiempo, y aún así yo creo que el título Breve Historia de la Reforma es bastante osado, porque mis amados consiervos me dieron 40 minutos, 50 minutos y ya le restamos algunos minutos, así que voy a tratar de ser bastante preciso. Pero aún, como dije, creo que breve historia todavía queda grande. ¿A qué le llamamos nosotros o qué se conoce como reforma protestante? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de la reforma protestante? Bueno, se conoce como reforma protestante a la agitación religiosa, y esa palabra me gusta, agitación religiosa, que destruyó la unidad de la iglesia cristiana en Europa occidental en el siglo XVI. Fue una protesta, una revolución, un reclamo contra las prácticas y abusos de la iglesia medieval. Si podemos dar una definición, esta es la definición. Esto es lo que se conoce como reforma protestante, una agitación religiosa que fue en respuesta a los abusos de la iglesia romana. Ahora, en este estudio que yo pretendo hacer esta noche, lo voy a basar en 6 puntos. 6 puntos. Y el primer punto es el dogma de la iglesia. ¿Cómo es que llegamos a 1517? ¿Cómo es que llegamos al 31 de octubre de 1517? Hermano, no es de la noche a la mañana. No es que de la noche a la mañana Lutero se peleó con la iglesia romana y quiso destruirla. Entre paréntesis, él no quiso destruirla, no estaba en su mente, no estaba en su corazón. Él solo quería debatir. Él quería que la iglesia se abriera al debate. Por eso escribió 95 tesis. Pero no fue así. El curso de la historia tomó ese cauce y provocó lo que provocó, ¿no? La división de la iglesia, de la cual nosotros somos hijos, ¿sí o no? Sí, no por cualquier cosa en el título de nuestra iglesia aparece el título reformada. ¿Ustedes son reformados? Sí, yo creo que algunos todavía se están reformando y eso está muy bien. Comenzamos entonces con, como dije, esto no fue de la noche a la mañana y lo primero que vamos a estudiar es el dogma de la iglesia. Cuando hablamos de dogma de la iglesia estamos haciendo mención a su posición doctrinal. La iglesia del siglo XVI, la iglesia del tiempo de Lutero, la iglesia que le tocó a Lutero estar inmerso, si nosotros la comparamos con la iglesia naciente, la iglesia de Hechos 2, que perseveraba, Hechos 2:42, ustedes lo recuerdan, ¿no? Hechos 2:42, y aparece la palabra, el verbo perseveraban. ¿En qué? 4 cosas. La primera es doctrina de los apóstoles. Bueno, si nosotros hacemos una comparación de la iglesia del primer siglo con la iglesia
que se enfrentó Lutero, nos damos cuenta que hay un abismo. Es una tremenda diferencia. Es una diferencia abismante. Yo diría escandalosa, porque si nosotros miramos la iglesia del primer siglo y vemos la iglesia del siglo XVI, son completamente diferentes. Completamente diferentes. Abismantemente diferentes. Escandalosamente diferentes. Y vamos a ver algunos puntos. El concepto de iglesia, por ejemplo. ¿Cuál era el concepto de iglesia en el siglo I? Bueno, era bastante simple, ¿no? Era bastante simple. La iglesia por la cual Cristo derramó su sangre era una iglesia que primero recibía y se alimentaba de las enseñanzas apostólicas. También era una iglesia que practicaba la comunión, la oración y practicaba también el partimiento del pan, que nosotros conocemos como la Santa Cena. También practicaba la Gran Comisión, alcanzar al mundo para Cristo. Era una iglesia bastante sencilla en sus inicios y bastante sencilla en su estructura. Cristo era la cabeza de la iglesia, pero nos encontramos con una iglesia completamente diferente en el siglo XVI, en que no es un organismo, no es un cuerpo, no es el cuerpo de Cristo, es una tremenda organización. Es un elefante blanco, inmenso. Y ya Cristo no es cabeza de la iglesia, sino el Papa es la cabeza de la iglesia. En el siglo III, Cipriano, obispo de Cartago, norte de África, habló de la iglesia como, ya no como un organismo, como el cuerpo de Cristo, sino como una organización bastante fría y alejada de la realidad. Tenemos entonces en el siglo XVI, la iglesia es encabezada por el Papa y no por Cristo. Segundo punto, a diferencia del siglo I, la iglesia del siglo XVI tiene un concepto completamente diferente respecto del tema de la salvación, la doctrina de la salvación. Pablo lo dejó diametralmente claro en los libros de Gálatas, Romanos, Efesios, que la salvación es por gracia por medio de la fe. La salvación es un regalo de la gracia de Dios. Nadie merece la salvación, nadie puede pagar por su salvación, nadie puede merecer su salvación. La salvación es un regalo de la gracia de Dios. Pero la iglesia del siglo XVI es completamente diferente. El mismo Cipriano en el siglo III comienza a hablar, y esto es interesante, hermanos, que nosotros notemos que la iglesia comenzó a decir algunas cosas fuera de la ortodoxia bíblica. Y el problema es que nadie dijo nada. Nadie se levantó y dijo, ¿qué estás diciendo, Cipriano? Eso está equivocado, eso no es bíblico, no es ortodoxo, no está en la Biblia. Sino quedó en el aire y poco a poco, fue entrando y penetrando en la cultura y en la mente de la iglesia. Cipriano, entonces, dijimos en el siglo III, decía lo siguiente: nadie puede tener a Dios como padre si no tiene a la iglesia como madre. Y esta idea es que fuera de la iglesia católica, romana, no hay salvación. Si estamos fuera de la iglesia católica romana, no hay salvación. La salvación entonces viene a nosotros, no por la gracia, no por medio de la fe, sino por estar vinculado, y en este caso a la iglesia romana, a la iglesia católica romana. Y él usaba unas alegorías, por ejemplo, decía que, ¿recuerdan el arca de Noé? ¿Quiénes fueron salvos? Los que estaban en el arca. De la misma manera, solo aquellos que están en la madre iglesia pueden alcanzar la salvación. Y esto funcionó muy eficazmente en la Edad Media, cuando la iglesia excomulgaba personas. Si alguien era extraído, era expulsado de la iglesia, no tenía salvación. Porque la iglesia era el vínculo perfecto para la salvación, algo completamente diferente del siglo I, de la base del cristianismo. El tercero, el perdón de pecados. La iglesia del Nuevo Testamento
gracias a la doctrina apostólica, entendía que el perdón de pecados era algo que estaba disponible para el creyente. Primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. La Biblia enseña que una vez que el creyente ha venido a Cristo y ha nacido de nuevo, todos sus pecados, Colosenses 2:13, todos sus pecados han sido perdonados. ¿Alguien dice amén? Amén. Todos sus pecados han sido perdonados, pasados, presentes y futuros. Por ahí escuché que hay un pastor que está enseñando que el Señor Jesús solamente murió por los pecados, por nuestros pecados, pero por nuestros pecados antes de creer en Cristo. Solo por ellos. Y la pregunta es, ¿qué pasa ahora con los pecados que cometemos ahora? ¿O no cometen ustedes pecados? Falta una clase de doctrina en esta iglesia. El perdón de pecados se conseguía de una manera completamente diferente en la iglesia del siglo XVI. Y ahí donde nace, en el seno de la iglesia es donde nace esta distinción de los pecados veniales y de los pecados mortales. Y se mencionan 7 pecados mortales: la idolatría, la blasfemia, el homicidio, el adulterio, la fornicación, el falso testimonio y el fraude. Y se llaman pecados mortales porque la iglesia enseña que estos pecados tienen la capacidad de matar la gracia. Esa gracia que recibe el creyente en el momento de su bautismo. Cuando el creyente es bautizado, recibe la infusión de gracia, y es esa gracia dentro de él que le capacita para lograr su salvación, para hacer mérito suficiente para alcanzar la salvación. Pero cometer uno de estos 7 pecados mortales mata la gracia, y el creyente en ese caso está condenado a cumplir ciertos méritos y poder comprar lo que en un momento determinado fue muy importante: indulgencias o méritos. La iglesia se convirtió como en un gran banco. La iglesia romana, la iglesia católica romana se convirtió como en un gran banco del mérito. La iglesia tenía los méritos de María, los méritos de los apóstoles, el mérito de los mártires, y la iglesia podía... Es como girar un crédito. Necesito, me falta. La iglesia me puede dar, por supuesto, pero no es gratis. Tiene su costo. Y esto tuvo una injerencia gravitante con Lutero cuando se enfrentó a Tetzel, cuando él estaba vendiendo indulgencia. Bueno, de eso podemos entrar más adelante. Pero la iglesia administraba esos méritos. La iglesia se convirtió en un banco de méritos. Y Lutero, en una de sus tesis, dice: ¿por qué el Papa vende lo que Dios regala? ¿Por qué él vende lo que Dios regala? Y él decía que el tesoro más grande de la iglesia no era el mérito de María o de los apóstoles o de los mártires, sino que el tesoro más grande es el evangelio. Algo completamente diferente. El cuarto punto, el concepto de los sacramentos. La iglesia del Nuevo Testamento solo consideraba dos sacramentos, que era el bautismo y la Santa Cena. Pero la iglesia, después del concilio laterano de 1215, instituyó como dogma, dentro de esos dos sacramentos, la Santa Cena, convirtió a la Santa Cena en el dogma de la transubstanciación. Y la iglesia llegó a considerar 7 sacramentos. Dentro de eso tenemos el sacramento de la Eucaristía, y ellos tienen el dogma de la transubstanciación. ¿Qué significa eso? Significa que cuando tú entras a una iglesia católica, alguno de ustedes que ha sido católico puede ir de visita a una iglesia católica, tú entras a la iglesia católica y lo que ves en el centro, ¿qué es? El altar. El centro de la liturgia católica gira en torno a un altar y no
en torno a un púlpito. Esa es la gran diferencia. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica realiza este milagro, prodigio, llamado la transubstanciación, en donde el pan que tiene forma de pan, gusto a pan, forma de pan, se pudre como un pan, después de la invocación sacerdotal se convierte literalmente en el cuerpo, y el vino que tiene forma de vino, gusto a vino, es vino, pero después de la invocación sacerdotal se convierte en la sangre. Literalmente, para un católico, ellos están comiendo el cuerpo y bebiendo la sangre. Literalmente, ¿qué están haciendo? Están una vez más sacrificando a Cristo. Implícitamente ellos están diciendo, hermanos, que lo que Cristo hizo en la cruz no es suficiente. Cristo tiene que seguir muriendo y muriendo y muriendo y muriendo, porque lo que Él hizo en la cruz, como muy bien dijo Francisco, es un fraude, es un error, no es una obra completada. Nosotros creemos que Cristo murió en la cruz y su sacrificio fue perfecto, y Él exclamó en la cruz: consumado es. Amén. Otro de los elementos que fue cambiando en el curso del tiempo eran lo que se conoce como las prácticas populares. Las prácticas populares, puesto que doctrinalmente la Iglesia había experimentado un deterioro terrible, la Iglesia comenzó a entrar en ciertas prácticas que eran aberrantes y antidoctrinales. Entre ellas tenemos la Mariología. Cuando hablamos de Mariología, estamos hablando del culto, de la exaltación sin fundamento bíblico de María a un estado que no le corresponde, a una veneración que no le corresponde y a un culto que no le corresponde. En el siglo II, Ireneo, él usó una analogía que tiene implicaciones en la Mariología. Él habló del primer Adán y del segundo Adán. Romanos 5:12, ¿no? Pablo habla del primer Adán, que es Adán, y el segundo Adán es Cristo. Y él dice, bueno, como tenemos un primer Adán y tenemos un segundo Adán, también tenemos una primera Eva que también desobedeció, y tenemos una segunda Eva. ¿Quién es esa segunda Eva? Es María. María es la segunda Eva. Y este Ireneo también mencionó lo siguiente: nadie puede tener a Dios por padre si no tiene a María como su madre. En el siglo V, el emperador Marciano, durante el concilio de Calcedonia en el año 451, él mencionó, irónicamente, ¿no? Él mencionó su deseo de construir un mausoleo, un templo especial para María, donde depositar sus restos. Y luego dijo, si es que los podemos encontrar. Implícitamente él estaba diciendo que no vamos a encontrar los restos de María, porque María fue asunta al cielo. Como dice la teología mariana, como dice el catecismo católico, ¿no? Que María no vio corrupción y su cuerpo fue llevado a los cielos. Lutero se encuentra con estas cosas, la Iglesia se encuentra con estas cosas en el siglo XVI que no tienen ninguna referencia en el siglo I. La Iglesia del siglo I es una iglesia completamente diferente a la Iglesia del siglo XVI. Lo segundo que tenemos como prácticas populares es la intercesión de los santos. Y la gente comenzó
a invocar y pedir la mediación de los santos, de aquellos mártires, de aquellas personas que eran consideradas como buenos creyentes, que incluso algunos de ellos habían muerto por la fe, buscar la intercesión, puesto que como ellos no podían ir directamente a Dios, ellos buscaban un intercesor que eran los santos. El deterioro doctrinal de la iglesia era evidente en el siglo XVI. Otra causa eran las prácticas eclesiásticas. Y aquí tenemos el absolutismo papal. Como dijimos, la iglesia del primer siglo era una iglesia bastante sencilla en su organización, era considerada como el cuerpo de Cristo. Cristo era cabeza de la iglesia, pero la iglesia del siglo XVI es una iglesia completamente diferente. Y tenemos acá un abuso en este rango, este cargo conocido como papa. El primero que fue conocido como papa, o que recibió el nombre de papa, ustedes saben, ¿no? Que papa quiere decir padre. Me está fallando la tinta. Papa quiere decir padre. Y el primero fue León I. León I en el año 440 al 461. Él fue el que primero recibió el título de papa. Y como dije, significa padre. Ireneo en el siglo II menciona la necesidad de estar alineado, que la iglesia tenía que estar alineada y que todos los obispos de diferentes partes tenían que estar alineados con el obispo de Roma. De hecho, poco a poco el obispo de Roma fue ganando importancia, muchos le consultaban a él de algunos problemas doctrinales, etcétera, etcétera. El obispo de Roma, que luego llegó a recibir el título de papa, era considerado de una manera especial, puesto que Roma era la capital política y también se consideró como la capital religiosa. Entonces, dentro de todos los obispos de la iglesia romana, de la iglesia católica, había uno que sobresalía, y ese era el obispo de Roma. Entonces, ¿qué pasa con esto? Cuando Lutero llega a 1517, se encuentra con una iglesia dominada completamente por un hombre. En ese tiempo, creo que le falta batería. Ahí está. En ese tiempo, el obispo de Roma, el papa, ahí. Milagro papal. Cuando Lutero llega a 1517, el papa que está ahí es León X. Ahora, la corrupción dentro de la iglesia era asquerosa. Hay un periodo dentro de la iglesia que se conoce como pornocracia. Ustedes entenderán por qué. Hay un papa, Alejandro, tal vez ahí está la imagen, por eso. Okay, acá abajo no hay. Alejandro VI, de los Borgia. En 1503, en los edificios del Vaticano, él convocó una fiesta.
1503, 14 años antes de la Reforma Protestante, antes que Lutero clavara las 95 tesis. Alejandro VI invitó a una fiesta, una gran fiesta, una fiesta orgiástica, que se conoce, ustedes lo pueden buscar en internet, se conoce como la fiesta de las castañas. Y no voy a entrar en muchos detalles, pero él iba a premiar con ropa, con joyas, a los hombres que podían tener más, eyaculaciones esa noche. Y él contrató a un grupo indeterminado de mujeres prostitutas y abrieron espacios, sacaron las mesas, las sillas y todo, y lanzaron castañas al piso y encendieron velas en el piso. ¿Y cuál era el espectáculo? ¿Cuál era el desafío? Las mujeres que podían conseguir más castañas con su boca, en forma de inclinándose, ¿no? Ellas también iban a ganar. Entonces ustedes podrán imaginar todo el espectáculo inmoral que en esa fiesta ocurrió. Alejandro VI, ustedes lo pueden buscar, la fiesta de las castañas. La iglesia estaba en un momento crítico en cuanto a la moralidad. Era una iglesia que ya había cruzado la línea. Muchos de los papas, en muchos de sus periodos, muchos de ellos fueron inmorales, muchos de ellos tuvieron hijos, muchos de ellos se hicieron ricos, muchos de ellos tenían amantes, etc. Ahora, Lutero se daba cuenta de eso. Él sabía, y la gente lo sabía. Pero no solamente era eso el tema moral, sino que también era el problema del abuso de poder. Ahí este es el escudo del Vaticano. ¿Ustedes lo ubican? Está en la bandera del Vaticano, que tiene dos sectores, dos zonas, una amarilla y una blanca. Y está el escudo del Vaticano. Y si ustedes se dan cuenta, tiene dos llaves. La primera llave es de plata, esta llave. Y la otra llave es de oro, esa llave. Ahora, sobre estas dos llaves está esta corona papal, que es conocida como la tiara papal o la corona triple. Escuche lo siguiente. Desde el punto de vista de la Iglesia Católica Romana, el que ostenta esta corona papal, que es la corona de las tres coronas, se fijan, una corona, dos coronas, tres coronas. Y ustedes pueden ver acá en la fotografía de Juan 23, una corona, dos coronas, tres coronas. Y ustedes pueden ver en la corona de Pablo VI, una corona, dos coronas, tres coronas. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Bueno, esta es la tiara papal. Y este símbolo nos dice, nos grita, nos explica a todos nosotros que quien ostenta esta corona es el dueño de estas dos llaves. El Vaticano, Roma, nos está diciendo que el que ostenta esta corona, esta triple corona, tiene la llave de plata, que significa la llave de esta tierra, y la corona de oro, que es la llave del cielo. Es decir, él tiene la llave para abrir o cerrar el cielo. Él tiene la llave para coronar reyes en este mundo. Él tiene la llave para abrir o cerrar el cielo. Y esto lo hacía la Iglesia romana por medio de la excomunión. Lutero fue excomulgado, entre paréntesis. Acá tenemos a Pablo VI con su corona, una, dos, tres coronas, y él recibe tres poderes. Cuando el Papa es coronado, recibe esta corona, la triple corona, que entre paréntesis, Pablo VI fue el último papa en ser coronado con esta corona triple. Juan
Pablo I se negó a ser coronado con esta corona triple, pero él tenía una corona triple, se la dieron. Juan Pablo II, Karol Wojtyła, también se negó, pero también tenía una corona, pero se negó a la ceremonia de coronación. Benedicto XVI también se negó, y Francisco I también se negó, pero también tienen su corona. Lo que se negaron fue a la ceremonia de coronación, y eso tiene una implicación increíble. Otro día hablaremos sobre eso. Pero cuando el Papa es coronado, él recibe 3 poderes. Él recibe el título de infalible vicario de Cristo. ¿Ustedes saben lo que significa vicario? En reemplazo de Cristo. Si Cristo no está, ¿quién está? El Papa. El Papa es Cristo en esta tierra. El segundo es rector supremo del mundo. Desde el punto de vista de la Iglesia Católica, el Papa es el personaje y es la autoridad suprema en este mundo. Y por último, recibe el título de Padre de los Reyes de la Tierra. Él está por sobre todos los reyes de la tierra. Entonces, llegamos a estos abusos extremos, como dijimos, papales. Pero también el clero estaba completamente corrompido. El clero tenía gran influencia, el clero no era ajeno a estos abusos y corrupción. La iglesia por siglos y siglos se fue desgastando. Número 4, los abusos eclesiásticos. Entre varios tenemos las anatas, que eran especie de impuestos que pagaban ciertas personas adineradas por tener un cargo de abad, obispo, cardenal. Ellos pagaban. La simonía era la práctica de compra de ventas de cargos eclesiásticos. El nepotismo era nombrar familiares en altos cargos eclesiásticos. El pluralismo, su nombre lo dice, que una sola persona podía tener no solo uno, sino que varios cargos eclesiásticos, y cada uno de esos cargos significaba ingresos. Por eso era muy conveniente estos cargos eclesiásticos. Y uno de los abusos más connotados, ¿no?, y sabidos era el tema de las indulgencias, puesto que las personas no podían conseguir el mérito suficiente, porque ustedes saben que para un católico solamente un santo, un mártir, se va volando sin escalas al cielo, directo, porque tiene mérito suficiente, como María, como el santo chileno, ¿cómo se llama? Padre Hurtado, Alberto Hurtado, San Expedito. Ellos se van directo al cielo, pero el común de los católicos no se va al cielo, sino que hace una escala en un lugar llamado el purgatorio. Su nombre lo dice todo, ¿no? Es el lugar donde la gente purga, paga. Esto fue un tremendo negocio, es un tremendo negocio. Cualquier católico que muere se espera que pase unos cuantos miles de años en el purgatorio. ¿Haciendo qué? Pagando. Él paga por sus pecados. Él paga. Por medio del sufrimiento, Él paga para entrar al cielo. Pero ¿qué dice la Biblia? Que el cielo es un regalo de la gracia de Dios, no es mérito humano. No hay mérito humano, no hay forma en que yo pueda pagar mis pecados. No hay manera.
Pero esto se transformó en un gran negocio para la iglesia. Y ustedes saben, ¿no?, que para la construcción de la Capilla Sixtina y los edificios del Vaticano se necesitaban recursos. Bueno, todas estas cosas, hermanos, todas estas cosas fueron siglo tras siglo, año tras año, mellando, socavando la estructura eclesiástica. Y cuando Lutero se enfrenta a esto, él se da cuenta, y mucha gente, no solamente Lutero, mucha gente se da cuenta que esto no da para más. Y aquí tenemos que antes de Lutero tenemos por lo menos tres, hay otros varios más, pero vamos a hablar solamente de tres conocidos como prerreformadores. El primero de ellos es Pedro Baldo, el segundo es John Wycliffe y el tercero es John Hus. Pedro Baldo era un rico comerciante que cuando conoció al Señor vendió todo lo que tenía, hizo provisión para su familia y el resto lo dio a los pobres, y él se dedicó a predicar el Evangelio. El grupo que le siguió a él fue conocido como los valdenses o los pobres de Lyon. Pedro Baldo creía que la Biblia tenía que estar disponible para el pueblo en su idioma natal, que la gente pudiera leer, y eso es un privilegio que nosotros tenemos hoy y no lo apreciamos. Tener la Biblia en nuestro propio idioma. Él creía eso. Y por esa razón se dedicó a traducir la Biblia a los diferentes dialectos de Francia e Italia. Y con el tiempo y en la medida que se iban familiarizando con la Biblia, se dieron cuenta de los errores de Roma. Hermanos, Lutero se dio cuenta de los errores de Roma leyendo la Biblia. ¿Hay otra manera de descubrir los errores que no sea leyendo la Biblia? ¿Cómo nosotros podemos distinguir una herejía de la verdad? Leyendo la Biblia. La Biblia. Qué sencillo, ¿no? Pero qué complicado a veces. Finalmente, el sínodo de Verona de 1186, los valdenses fueron condenados. Más tarde, el concilio de Toulouse decretó a los valdenses como herejía. Pedro Baldo murió en el año 1217. Luego de él se levantó un hombre conocido como John Wycliffe, conocido como la estrella matutina de la Reforma. Nació en el año 1320. Llegó a obtener un doctorado en teología y en 1366 fue capellán del rey Eduardo III. Wycliffe se dedicó a traducir y a compartir el Antiguo y el Nuevo Testamento en el idioma inglés. John Hus nació en Bohemia de padres campesinos, siguió las enseñanzas de Wycliffe, fue condenado a la hoguera y cuando él estaba siendo quemado, ustedes recordarán esto, es muy famoso, él dijo a los verdugos que estaban a punto de encender el fuego, él dijo: hoy en julio de 1415, él dijo: hoy van a asar un ganso. El apellido Hus se traduce como ganso. Hoy van a asar un ganso, es decir, hoy día van a quemar a Hus. Pero él dijo: pero dentro de un siglo te encontrarás con un cisne que no podrás asar. Literalmente, 102 años después, el 31 de octubre de 1517, esa profecía dada por Hus se cumplió en la persona de Martín Lutero. Martín Lutero. Hay tanto que podamos decir de Lutero, pero voy a hablar de él basado en tres crisis que él experimentó. La primera crisis, año 1505.
Lutero nació en una familia modesta de campesinos. Luego su padre fue ganando recursos, dinero, y se hizo un minero y tuvo varias minas. Así que por lo tanto él tenía recursos para dar buenos estudios a sus hijos. Y él quería que su hijo se dedicara al derecho. Esa es la primera crisis en el año 1515. Cuando Lutero venía de visitar a sus padres, estudiando ya derecho, se encontró con una tormenta, y de estas tormentas grandes, que no vemos acá. Vemos tormentas pequeñas acá en el centro de nuestro país, pero en otros lugares son tremendas tormentas. Bueno, Lutero se encontró con una tremenda tormenta. Y él se escondió debajo de un árbol. Y eso es lo peor que alguien puede hacer. Si hay trueno y relámpago, nunca se escondan debajo de un árbol. Porque los rayos van a caer en los árboles, en las copas más altas, ahí caen los rayos. Bueno, Lutero no era muy experto en eso y él se esconde y un rayo cae muy cerca de él y él es lanzado, es arrojado al piso y pensando que iba a morir. Y esto fue crítico porque poco tiempo antes un gran amigo de él había muerto. Y esto le afectó tanto, le tocó tanto, porque él decía, bueno, mi amigo acaba de morir, él enfrentó la eternidad. Él partió y él no sabía si su amigo se había ido con Dios o no. Y él pensaba en sí mismo y él decía, si yo muero en este momento, yo sé con la certeza más absoluta que no iré al cielo. Porque una de las cosas que tenía Lutero era que él estaba tan consciente de su pecado, tan consciente que era una cuestión enfermiza. Así que cuando él es arrojado por este rayo, él no tenía tiempo para buscar un sacerdote y hacer una confesión de pecados, así que no se le ocurre nada mejor que invocar a Santa Ana, que era la santa de los mineros, y le dice, Santa Ana, sálvame, y me haré monje. Bueno, la tormenta pasó, Lutero vivió y no se podía hacer el tonto. Él había dicho a Santa Ana que si lo cuidaba, él se iba a hacer monje. Y fue así. Así que el 17 de julio del año 1505, Lutero reunió a sus amigos y les comunicó la noticia. Dejaba las leyes por el monasterio. Su papá estaba enojado. Había invertido mucho en él. Y ahora dejaba todo eso por, decía él, un antojo espiritual. 3 años después, Lutero realiza su primera misa. Ya había hecho las paces con su papá. Lutero le permiten hacer la primera misa, que fue un fracaso. Cuando Lutero está en el altar y está a punto de hacer la invocación para convertir el pan en el cuerpo y el vino en la sangre, comienza a tiritar, comienza a transpirar, comienza en ese momento a congelarse y está en el altar y todo el mundo espera. Y su papá le dice, y todo el mundo espera que él haga algo y él está congelado de miedo. Después él dice que no se sentía digno de decirle a Dios, porque todo el mundo, o la gran mayoría de las personas, se dirigía a los santos, se dirigía a los héroes, pero no directamente a Dios porque no sentía digno. Así que Lutero hasta ese momento había orado a todos los santos, pero no directamente a Dios, y ahora tenía la oportunidad de decirle a Dios, Dios haz esto otro. Y no se sintió capaz de hacerlo, fue un fracaso. Sintió en lo profundo de su corazón una tremenda indignidad de invocar el poder de Dios. No se sentía justo, no se sentía digno de pedirle algo directamente a Dios. El alma de Lutero, incluso estando en el monasterio, era un alma en pena. Lo intentó todo para estar en paz con Dios. Se autoflagelaba para dominar los deseos de su carne. Usaba ropa interior que tenía ciertas
Era una ropa interior rígida, cosa que cuando él caminara o se desplazaba, eso le producía heridas en sus piernas. A veces se abstenía por días de comer pan o beber agua. Así que Lutero en este tiempo era bastante delgado. Después que se hizo reformado, comenzó a comer un poco más. Es por eso que tenemos grandes ejemplos de reformadores en medio nuestro. Dormía en el piso casi congelado. Sus horas de confesión llegaban cerca de las 6 horas. Sentía que Dios estaba indignado con él. Pensaba que Dios quería destruirlo, que Dios era un colérico, un Dios airado. Los confesores a veces le decían, pero Martín, confiesa un pecado grande. Viene aquí diciendo, codicié la manzana del hermano Pedro, codicié el trozo de pan del hermano Juan. Esos no son pecados graves. Pero él se demoraba hasta 6 horas para confesar sus pecados. Así que fue enviado a estudiar la Biblia. La segunda crisis ocurrió en el año 1510. Lutero, buscando sus tutores, buscando que él tuviera paz, que alcanzara la paz y los dejara un poco tranquilos, lo mandaron a Roma en una misión especial de la misión. Cuando él vio a la distancia la ciudad, se arrodilló y la veneró, porque era conocida como la ciudad santa o la ciudad eterna. Cuando entró en la ciudad, siguió a los peregrinos a todas partes. Fue a todas las partes que le dijeron que tenía que ir. Adoró en todas las partes que tenía que adorar. Tocó todas las reliquias que tenía que tocar. Peregrinó a todos los lugares que le dijeron que tenía que peregrinar y tenía en cuenta que si tocaba una reliquia, eso eran 100, 120, 180, 500 años menos en el purgatorio. Así que él no solamente tocaba y él anotaba, tocaba y anotaba. Eran años menos en el purgatorio para él, para sus abuelos. Hizo todo lo que le dijeron que tenía que hacer. Subió los 28 peldaños de la escalera santa en San Juan de Letrán. Esta escalera que fue traída desde Jerusalén. Esa escala que, según decían, había subido Cristo para enfrentar a Pilato. Así que Lutero, peldaño a peldaño, de rodillas, besando cada peldaño y en cada peldaño recitando un Padre Nuestro, peldaño a peldaño, junto con otros peregrinos subía la escalera santa y cuando llegó al final, cuando llegó a la cúspide, él se preguntó, ¿realmente esto tiene valor? ¿Realmente esto va a liberar mi alma? ¿Realmente esto me dará paz? ¿Realmente esto finalmente me dará la paz que yo necesito con Dios? Finalmente no consiguió la paz que él pensó que iba a conseguir. Sino muy por el contrario, estando en Roma se dio cuenta de que esa santa ciudad o la ciudad eterna era una letrina. La gente hacía sus necesidades en la calle. El estado de la ciudad era deplorable. Supo de los burdeles que eran visitados por el clero y mantenidos por el clero. Vio la corrupción de la curia romana. Conoció hijos de obispos. Sus ojos, dicen, sus ojos vieron la imagen de la papisa Juana, la única mujer que fue papisa y que fue descubierta en una peregrinación cuando ella dio a luz. Después esa imagen fue destruida, pero Lutero dijo, yo la vi.
Roma lo decepcionó. Y algunos dicen que Roma hizo a Lutero un luterano. Cuando regresó de Roma, Lutero fue trasladado a Wittenberg para ser maestro de Biblia de la nueva universidad de la ciudad. Permitir que Lutero estudiara y enseñara la Biblia fue una jugada de la que Roma se lamentaría por siglos. Tercera crisis. Año 1515. Lutero está en Wittenberg, está estudiando la Biblia, da charlas, está muy ocupado con el texto bíblico, estudia los Salmos, estudia el Nuevo Testamento. Cuando él llega al Salmo 22, piensa en esto, él está leyendo la Biblia. Para nosotros sería algo obvio si tú vas a ser un maestro de la Biblia, pero no era común en ese tiempo porque habían otros textos que los sacerdotes estudiaban y no precisamente la Biblia. Pero Lutero está leyendo los Salmos y llega al Salmo 22 y en el Salmo 22 encuentra una imagen, encuentra a un Dios completamente diferente que él pensaba. Era un Dios diferente. Ya no era una imagen de un Dios airado y colérico que demandaba justicia del hombre, sino que era un Dios más compasivo. Comienza las disertaciones del libro de Gálatas, de Efesios y de Romanos. Y leyendo la porción de Romanos, capítulo 1, versos 16 y 17, Lutero encuentra esa frase, ¿no? Que en el Evangelio la justicia de Dios se revela. Por fe y para fe, como está escrito, el justo por la fe vivirá. El Evangelio entonces, decía Lutero, revela la justicia de Dios. Y este versículo Lutero no lo entendía, de hecho le molestaba, porque decía, el Evangelio, que son buenas noticias, revela la justicia de Dios. Entonces las buenas noticias demandan de mí una justicia que yo no tengo, pero Dios la demanda. Dios me demanda que yo tenga una justicia perfecta, pero Dios sabe que yo no la puedo producir, pero me la demanda. Y como no la cumplo, me va a castigar porque no soy justo. No le calzaba. Porque sabía que él no podía lograr esa justicia que Dios demandaba. No la podía lograr. Ni él ni cualquier otro ser humano. Hasta que descubrió algo estudiando el Nuevo Testamento de Erasmo, un Nuevo Testamento en griego. Él hasta ese momento estaba estudiando la Vulgata latina. Y ahí la palabra era justificare, que quiere decir hacer justo. Es decir, quien leía entendía que el Evangelio hacía empíricamente a una persona justa, lo hacía. Y eso es lo que Lutero quería entender. ¿Cómo es que yo, siendo como soy pecador, puedo convertirme en alguien justo cuando no soy justo? Y Dios me demanda justicia. ¿Cómo entonces? Como diríamos nosotros, ¿cómo es la cosa? Hasta que leyó el texto griego, y no es la palabra justificare, sino la palabra dikaiosune. Y esa palabra quiere decir declarar. Declarar justo. No es hacer justo, es declarar justo.
cuando Lutero entendió esa verdad, que en el Evangelio, esta declaración que hace Dios de nosotros, esa justicia no es algo que Dios demanda, sino es algo que Dios nos da. Es algo que Dios nos da por la muerte de Jesucristo. Él nos da la justicia de su Hijo y nos trata como su Hijo. Porque Jesucristo en la cruz fue tratado como yo, pecador, para que yo sea tratado como su Hijo justo. Cuando Lutero entendió eso, él dijo: las puertas del cielo se abrieron para mí y fui otra persona. Y con esta verdad en su corazón, no le tuvo miedo a Roma, no le tuvo miedo al Papa, no le tuvo miedo al poder del Papa, no le tuvo miedo a la excomunión. De hecho, en el año 1520, Lutero recibió la bula de excomunión. ¿Y sabe lo que hizo Lutero? La quemó. ¿Y sabe lo que él hizo? Él escribió y excomulgó al Papa. Tú me excomulgas a mí y yo te excomulgo a ti. ¿Y quieren saber algo? Ambas excomuniones están vigentes hasta este momento. Hermanos, cuando Lutero descubrió esta verdad, no solamente él cambió, no solamente Alemania cambió, no solamente Europa cambió, sino que la historia de la raza humana cambió. Y eso es lo que estamos celebrando y lo que vamos a celebrar los 505 años de eso. Cuando Lutero se encontró con esta iglesia decrépita, un cadáver, Dios levantó un hombre en el momento justo, iluminó su corazón y su alma, trajo refresco al mundo. No olvidemos, no podemos olvidar. ¿Sabe por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo? No porque estamos rellenando, no porque hay un día feriado, no porque el 31 de octubre es el día de las iglesias evangélicas de Chile. El 31 de octubre, hermano, es algo que no podemos olvidar, porque es el mensaje central del Evangelio. Dios justifica al impío, dice Pablo en Romanos capítulo 4. Él justifica al impío sobre la base de la vida perfecta de Jesucristo. Cuando nosotros ponemos la fe en Él nos declara justos una vez y para siempre. Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Lutero dijo: por fin tengo paz con Dios, por fin tengo paz en mi corazón. No son mis obras, son las obras de Cristo. Y Lutero hablaba de una justicia externa, no una justicia interna, la justicia de Cristo sobre nosotros. Hermanos, esto es lo que estamos celebrando. No podemos olvidar, hermanos, no podemos olvidar lo que ocurrió el 31 de octubre de 1517, porque eso no solamente cambió a Lutero, sino cambió la historia de la raza humana. Y este es el mensaje que tenemos que predicar, esto es lo que tenemos que proclamar y vivir. Que el Evangelio, o en el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: el justo vivirá por fe. Padre, gracias por hablarnos, guarda esto en nuestros corazones. Lo pido en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén.